Manuel es miembro de la CDP, de los equipos de Nuestra Señora, es padre de 4 hijos y tiene un montón de nietos, es un notario y es, por poco tiempo. Y es un hombre valiente que está dispuesto a dar la conferencia que estaba preparada para darla a Narimón con Curro. De todas maneras, si Curro no tiene prisa y se queda ahí, pues yo creo que puede aportarnos algo. ¿Vale, Curro? Sí, yo me quedo aquí. Vale, pues Manolo tiene la palabra. Adelante y muchas gracias. La conferencia coloquio de hoy obedece a un deseo de nuestra secretaria, que quería que entre Curro Contreras y yo pues habláramos de las leyes ideológicas. Si pensamos en leyes ideológicas, en esta legislatura pues prácticamente todas las leyes son ideológicas, porque si echamos un vistazo a lo que se ha aprobado, pues empezando por la ley de eutanasia en marzo de 2021, la ley de educación, que también es ideológica, ambas, por cierto, en el tiempo del periodo de alarma, sin la cobertura legal, discusión, debate, etcétera. Pero luego ha habido otras muchas leyes, desde la protección de asistencia de víctimas de violencia de género, la ley de régimen jurídico de los animales, la ley de igualdad de trato y discriminación, garantía de libertad sexual, memoria democrática, en fin, las leyes ideológicas de esta legislatura son muchas, todas ellas cubiertas bajo el paraguas del Partido Socialista con los socios que tiene, que mi compañero de ponencia ha puesto de manifiesto anteriormente. Bueno, la idea de Consuelo cuando se planteó esta conferencia era que abordáramos las principales leyes ideológicas. Claro, eso sería largo y no te voy a decir tedioso, pero sí complejo. Las leyes fundamentales que hemos preparado y que yo iba a compartir con él serían la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley de garantía de la libertad sexual y plantear ya el tema de las dos leyes que no sé si se han aprobado o no, porque iban al debate del pleno de hoy, que serían la ley trans y la ley de reforma del aborto. Yo no sé hasta qué punto podemos abordar todas estas leyes, pero vamos a intentarlo. Pues empezamos con la ley de eutanasia. La ley de eutanasia se aprobó el 24 de marzo de 2021. En su exposición de motivos se dice que esta ley pretende dar una respuesta jurídica sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida, dice, de la sociedad actual como es la eutanasia. Esa demanda sostenida no se ve por parte alguna, porque no hay ni encuestas ni ningún tipo de demanda social que lo determine. Esa demanda sostenida es para los que han promovido la ley, porque este debate sobre la eutanasia se aviva ocasionalmente y periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública. Y la ley lo que pretende es introducir un derecho nuevo, que es el derecho a la eutanasia. Esta ley, como hemos comentado antes, se promueve en el seno del estado de alarma, provocado por la pandemia del COVID-16, en medio de una sociedad adormecida por los medios de comunicación afines al Gobierno y sin un debate ni parlamentario ni social sobre el contenido de la misma. De manera que mientras la sociedad española estaba con el COVID angustiada por las muertes producidas por el coronavirus, nuestro Gobierno no tuvo mejor ocurrencia que regular el derecho a la muerte, que no existe, porque lo que la Constitución reconoce es un derecho a la vida, en su artículo 15, pero no el derecho a la muerte. Derecho a la vida que sí que es desconocido en la actualidad. Y además esta ley de eutanasia resultó aprobada por 198 votos contra 138, lo que da a entender claramente la inexistencia de un consenso sobre la misma. Todo ello deja en evidencia el propósito de nuestro Gobierno de, como está diciendo con otras leyes que se están haciendo ahora, homologarnos con otros países, que se repiten otras cuestiones, que no es cierto, porque en materia de eutanasia vamos a pasar a formar parte del reducido círculo de países que reconocen la eutanasia, que son 7 en todo el mundo: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y Colombia, y actualmente ya también España, lo cual revela la nula aceptación de la misma a nivel mundial. Esta regulación se hace apelando a sentimientos, como siempre, y siempre manipulables,
para evitar a los ciudadanos lo que se denomina un sufrimiento inaceptable. Es decir, es una ley teóricamente dirigida a situaciones límite. Si bien ya se sabe que la aprobación de este tipo de ley ideológica, como de hecho pasa con el aborto, produce lo que se denomina la pendiente resbaladiza, que lleva que, aunque se pretenda su aplicación de manera restrictiva, poco a poco el campo de acción se va ampliando y se amplía a otras personas que, incluso por razones de motivos psíquicos, que hacen dudar que esa persona que solicita la eutanasia por motivos psíquicos pueda estar en condiciones de prestar un consentimiento válido. E incluso llegamos al extremo, como en Bélgica, que se ha suprimido el límite de edad, permitiéndose su aplicación a niños sin límite de edad. A través del concepto de muerte digna se pretende hacer prevalecer el concepto de calidad de vida, alegando que la vida solo es digna cuando tiene un nivel aceptable de calidad y cuando no lo hay no merece la pena prolongarla, desconociendo, como señala el Papa Francisco en Samaritanum Bonum, que la vida humana siempre tiene un valor en sí misma. No se trata en este terreno, como en tantos otros, de imponer nuestras creencias como cristianos, porque, y como dicen los defensores de la eutanasia, porque la eutanasia prácticamente todas las religiones tienen el mismo criterio sobre ella, sino que es una cuestión de carácter científico y de derechos humanos. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 2002, rehusó reconocer el derecho a la muerte, señalando que lo que existe claramente es un derecho a la vida. Otra cuestión importante en esta materia de la eutanasia es la regulación de la objeción de conciencia, que, como todos saben, se pretende hacer mediante la inscripción de los médicos en un registro, cuando debería de ser al revés, que los que estuvieran dispuestos a practicar la eutanasia se inscribieran en ese registro y con las consecuencias que de esa inscripción puede conllevar para los que se inscriban en el mismo. A este respecto se pueden destacar las declaraciones que hizo cuando se debatió la ley el presidente del Colegio Médico de Madrid, que señalaba que la eutanasia no es un acto médico y que los médicos estudian y se preparan para curar y salvar vidas, no para producir la muerte de otros. Que para esto lo suyo sería crear una profesión al efecto, como ocurría antiguamente con los verdugos, que se dedicaban a quitar vidas. Una sociedad moderna lo que debe procurar es generalizar los cuidados paliativos, cosa que no ocurre en España, para evitar sufrimiento a sus ciudadanos. Porque, como ha señalado el Papa Francisco en la misma carta que hemos reseñado anteriormente, la finalidad de los agentes sanitarios es curar si es posible, cuidar siempre. Porque si bien es cierto que hay enfermos incurables, también es cierto que no hay enfermos incuidables. Y esto es lo que yo había preparado sobre la eutanasia. Curro, no sé si tú tienes algo que... Sí, bueno, vamos a ver, yo lo que podría añadir es que la ley española de eutanasia, en principio, el supuesto de hecho parece estar perfilado con mucha precisión, con muchas garantías. Claramente tengo aquí esta frase de exposición de motivos: se contempla la eutanasia solo a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Es decir, va a ser un sufrimiento, digamos, subjetivo, no soportable, porque posiblemente es algo imposible de determinar como objetividad. O sea, experimentado como insoportable, pero la petición tiene que ser informada, expresa, reiterada en el tiempo. Sí, digamos, se ponen muchas condiciones. Ahora, lo que nos enseña la experiencia internacional es que efectivamente se da el efecto de pendiente resbaladiza. Por ejemplo, en Bélgica se ha multiplicado por 20 el número de pacientes que tienen eutanasia y lo que se aprecia es que de la eutanasia decidida por el propio paciente se termina pasando a la eutanasia decidida por terceros y de la eutanasia aplicada solo a padecimientos físicos insoportables se termina pasando a la eutanasia aplicada por padecimientos emocionales o mentales, lo cual es algo mucho más vago, más difícil de determinar como objetividad. Y por otra parte, de la libre decisión sobre cuándo uno quiere terminar su vida, la libertad que ellos enfatizan como fundamento de la ley. ¿Qué es discutible? Es discutible el mundo posible un paciente que está padeciendo un sufrimiento extremo, porque el
sufrimiento físico obnubila el juicio. Entonces, esto lo dicen además los especialistas en cuidados paliativos, los médicos que tratan con enfermos graves. Efectivamente, un enfermo sufriendo mucho en ese momento puede decir: yo lo que quiero es morirme, pero lo que quiere decir es: yo quiero dejar de sufrir. Si tú le atenúas el sufrimiento mediante cuidados paliativos, entonces ya no quiere morirse. Yo me quiero morir, pero significa en realidad quiero que me quites el dolor como sea. Si existe la posibilidad médica, y hoy día casi cualquier tipo de dolor es atenuable a través de cuidados paliativos. Si existe la posibilidad médica, en curar la muerte asistida, casi todo lo van a hacer. Y por otra parte, es discutible que muchos sean realmente libres. Y en segundo lugar, no va a ser realmente libre porque cuando se consolida la conciencia social la idea de que al llegar a cierta edad o cierto grado de deterioro, lo procedente es simplemente pedir la muerte, no sé cómo decir, esto se convertirá en lo esperable y lo que uno sentirá que debe dejar de ser una carga para los demás, ¿no? Se creará como una presión moral sobre las personas en esa parte de la vida, una presión moral de dejar de ser carga. Eso lo dijo una escritora francesa, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Lo digno es no imponer su propia decadencia a los demás. Uno no tiene que imponer su declive a sus parientes o a sus conciudadanos. Entonces, la presión psicológica que implica un dolor intenso y la presión moral que implicaría la consolidación de la conciencia social, la idea de que a partir de cierta edad ya simplemente hay que dejar de dar la lata, no existiría realmente y el resultado es que un porcentaje cada vez mayor de si esto se ha comprobado tanto en Holanda como en Bélgica. En Holanda se estima que ya un 25% de las muertes, la cuarta parte de las muertes tienen lugar por eutanasia. Y el porcentaje sigue creciendo. Muy bien. Seguimos entonces. Pues la segunda ley que íbamos a examinar es la Ley de Memoria Democrática, que es la Ley 20/2022 de 19 de octubre. En la exposición de motivos de esta ley se dice que el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. En esta ley se alude a la necesidad de recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social, así como reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática. Aquí habla de toda forma de violencia, pero luego solamente se refiere a una. En ese marco, la sociedad española, dice la exposición de motivos, tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes. Y dice que la historia no puede construirse sobre el olvido y el silenciamiento de los vencidos. En el texto de esta ley, pues abundando en estos propósitos, pues se recogen una serie de medidas de reconocimiento de las víctimas, de reparación de las mismas, de prohibición del enaltecimiento del franquismo, abolición de los títulos nobiliarios. Hay unas medidas contra los símbolos públicos que todos hemos podido ver, con la supresión de nombres en las calles, etcétera. Y hay una regulación sobre los lugares de memoria democrática, entre los cuales específicamente está el Valle de los Caídos, que tuvimos ocasión aquí de oír hablar al prior del monasterio sobre este tema. Sin embargo, todas las apelaciones a la verdad y a la verdad histórica que en esta ley se contiene han sido puestas en entredicho por numerosos autores e instituciones públicas y privadas. Así, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley, que tanto respecto de esta ley como de todas las demás, los promotores de la misma se ocupan de manera decidida en destacar que no tienen carácter vinculante. Pues el Consejo General del Poder Judicial señalaba en su redacción que la ley puede dar lugar a una tutela asimétrica de la dignidad de las víctimas de otros hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos y que si se va a regular este tema, señalaba
que debería configurarse de un modo más omnicomprensivo, no centrado en una sola parte del conflicto, siguiendo el espíritu de resoluciones como la aprobada el 19 de septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, en la que se pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado. Que sepamos, entre estos regímenes totalitarios están los regímenes comunistas y en nuestro actual gobierno tenemos miembros del Partido Comunista sentados en el Consejo de Ministros. Por tanto, lo que viene a decir el Consejo General del Poder Judicial es que no es justo que esta reivindicación de la memoria democrática se centre exclusivamente en uno de los bandos. Otro tema importante que también se pone de manifiesto en este informe es que la prohibición de actos públicos de exaltación del franquismo o incluso la apología del mismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, podría contravenir nuestra legalidad constitucional en lo que se refiere a los derechos de reunión y de manifestación, ya que, aunque esas ideas pudieran ser contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparados por la libertad de expresión que en la misma se proclama. Es decir, la libertad de expresión tiene que ser para todos, no para unos casos concretos. En un reciente artículo publicado en el diario La Razón por el académico de la Academia de Ciencias y Artes Militares, don Tomás Torres, aquí presente, manifestaba su absoluto convencimiento de que el mejor camino, quizá el único, para construir de una vez por todas un futuro de España en paz y prosperidad, es haciendo realidad una sincera, efectiva y definitiva reconciliación nacional, ya que ni todos los virtuosos estaban en el mismo bando, ni todos los inmorales en el opuesto. Señala también que esta ley de memoria democrática supone un enorme retroceso en el espíritu de reconciliación, ya que enaltece a las víctimas de un bando y criminaliza al opuesto, como si el horror y el sufrimiento hubiera sido infligido solo por uno y soportado exclusivamente por los otros, lo cual es una enorme falsedad histórica. Es una ley, señala, de memoria selectiva, como el Consejo decía, asimétrica, y que parece dictada como si en 1977 no se hubiera aprobado con enorme consenso una ley de amnistía y en 1978 una Constitución democrática. Resulta especialmente dolorosa, señala, la ausencia de referencias a ETA, a sus crímenes y a las víctimas, lo que evidencia la parcialidad de esta ley que la cubren de una muy dudosa constitucionalidad por parcial y antidemocrática. Y termina señalando que para la doctrina más autorizada una amnistía constituye el punto final de una situación pasada y el nacimiento de una nueva, lo que equivale a una refundación política, como lo fue nuestra ejemplar transición política y el periodo correspondiente constituyente. No respetar ese punto final y esa refundación política es tanto como dinamitar los cimientos de nuestro Estado de Derecho y retrotraernos políticamente al año 1977 que creíamos superado, ¿verdad? Pues me gustó mucho el artículo este y como es de un amigo y compañero, por eso lo he puesto de manifiesto. Curro. Sí, dígame cosas. Sí, bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Es una ley cuyo verdadero propósito es el adoctrinamiento histórico y moral de la sociedad. Digo verdadero propósito porque el propósito que ellos alegan es la necesidad de compensar o reparar a las víctimas, por supuesto a las víctimas de un solo bando, el que fue derrotado en 1939, que estamos hablando de hace casi un siglo, ¿no? De hace 83 años, lo cual la propia distancia temporal ya nos está mostrando hasta qué punto es falso el propósito alegado, simplemente no quedan víctimas de la etapa en que realmente se violaron derechos humanos, pero por ambos bandos. Es decir, con los años de la Guerra Civil y si acaso pues, los primeros años del régimen de Franco. No quedan víctimas, estaríamos hablando de los nietos o los bisnietos de las personas que vivieron aquellos acontecimientos. Por otra parte, los perdedores, es decir, las personas pertenecientes al bando que tuviera la Guerra Civil, ya habían sido compensadas, establecidas sus derechos por una serie de leyes de la transición, a partir
partir del año 76, empezando la ley de amnistía, pero no solo eso, también leyes de reconocimiento de pensiones, de reconocimiento de ascensos profesionales, compensaciones económicas y clínicas, ya ha habido todas las imaginables desde hace 40 años, desde la transición. Por tanto, la ley, para empezar, se apoya en esa falsedad. La de que había todavía una reparación pendiente, ¿no? una deuda moral pendiente con las víctimas de hace 80 años. Pero, ya digo, el verdadero propósito de la ley es inculcar en la sociedad una visión histórica muy discutible de lo que sucedió en aquellos años tan duros de nuestra historia. Como he dicho también en el Congreso, la verdadera finalidad de la ley es grabar a fuego en las mentes de todos los españoles una ecuación que diga derecha igual a fascismo y represión e izquierda igual a libertad y democracia. Y para inculcar esa visión histórica sectaria, establece todo un aparato de propaganda y adoctrinamiento, del que no se habla, pero que está en la ley. El artículo 12 de la ley prevé un plan de memoria democrática cuatrienal. El artículo 44, párrafo 1, ordena que se introduzcan contenidos de memoria democrática, contenidos de esta visión sectaria de la historia del siglo XX, en los programas escolares de todas las etapas educativas. El artículo 44.2 que se incluyan contenidos de memoria democrática en los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Todo el profesorado va a ser adoctrinado. Después, el artículo 47 prevé lo mismo para los planes de formación permanente de la Administración General del Estado. Y el artículo 56 prevé la creación de un Consejo de Memoria Democrática que recuerda al Ministerio de la Verdad de la novela de Orwell, ¿no? 1984. Y de Orwell creo que es la referencia evidente, porque recordemos que en 1984 de Orwell el partido en el poder iba reescribiendo constantemente la historia según lo que quiesen las necesidades políticas del presente. Uno de los lemas del socialismo inglés, porque se trataba del Partido Socialista Inglés, sabemos que han leído la novela, era quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Es decir, quien tiene el poder en la actualidad está en condiciones de imponer su visión de la historia, su visión de lo que ocurrió en el pasado a la gente, y si consigue imponer esa visión, seguirá teniendo el poder. Controla el pasado, quien impone su visión del pasado, controla también el futuro. Es una ley orwelliana y por tanto totalitaria. Este aparato de reeducación, de adoctrinamiento histórico, es lo que no se veía en Europa desde la época soviética. Y bueno, y los que duden de lo que estoy diciendo, porque puede sonar demasiado exagerado, de que uno no sea tanto, etc., pues tengo aquí anotado un párrafo de la exposición de motivos de la ley para que se vea hasta qué punto es maniquea sectaria la visión de la historia que quieren imponer. A lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país. Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cuenta guerra con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania. Es decir, se remonta nada menos al principio del siglo XIX. Nos presenta la historia que va del principio del siglo XIX al año 78, a la Constitución, como una lucha entre la luz y las tinieblas. La izquierda resultaría la luz, la expresión para la democracia y la libertad, y la derecha la constitución constante contra los progresos de la democracia y la libertad. Y la culminación de eso se había alcanzado en la Segunda República y la Guerra Civil. Guerra Civil, como habréis visto, por acabo de leer, no es conocida contra la Guerra Civil, ya que se habla de la injerencia extranjera, la intervención alemana e italiana en la guerra sin aludir
a la intervención soviética y se presenta, por tanto, al bando nacional de la guerra, una especie de peón de las potencias fascistas extranjeras, una especie de traidores a la patria, es decir, la guerra civil no había por media España contra la comunidad, sino a una mayoría de españoles, por supuesto, que se llaman la libertad y la democracia, con los valores de la intervención fascista extranjera. Por cierto, la Segunda República no fue la democracia perfecta, que era imperfecta, que nos pintan la ley, y la guerra civil pues, no fue lo que demostrar, requería un tiempo del que no tengo aquí, y bueno, quizás en otra ocasión una charla específica sobre la memoria democrática, lo que podríamos pensar en esto. Por solo dar una pincelada, tengo aquí apuntadas un par de frases de Francisco Álvaro Caballero, secretario general del Partido Socialista, el más importante del Partido Popular, por su peso electoral. En el Centro de 1916, durante la campaña de las últimas elecciones de la Segunda República, de febrero del 16, dijo: si las derechas dejan vencer las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios, hasta que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que queráis. Era el líder del partido más importante del bando supuestamente democrático. Bueno, la democracia civil, si no, tenemos que ir a la guerra civil, si no vais a decir en las elecciones tenemos la guerra civil. En otro mitin de Carlos Caballero, la democracia es incompatible con el socialismo, la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no debe entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Yo creo que hasta aquí la causa principal de la guerra civil fue precisamente la bolchevización del PSOE. Era el partido más de izquierda, hubiese seguido un rumbo, digamos, civilizado, socialdemócrata, como el que siguió el Partido Socialdemócrata Alemán en los años 20, ¿no? El partido más importante de la República de Weimar. La Segunda República no habría no se había extraviado, no había derivado en la forma que lo hizo, pero desgraciadamente prevaleció la función más radical, la que estaba seducida por el modelo soviético y quería aplicar el modelo soviético, y eso a su vez dio lugar a una polarización en el otro lado, y así. Pero en fin, esta es mi visión, que desde luego, si alguna vez fuéramos nosotros, nos pretendo imponer mediante ley, quiero decir, el respeto que hay a las decisiones, y es lo característico de un país libre, que haya distintas decisiones históricas, distintas opiniones sobre cómo fueron las cosas. Por eso es el totalitario, porque intenta imponer antes un punto de vista muy respetable y muy simple sobre lo que... Muy bien. Pues la siguiente ley que vamos a examinar, ya quedan tres. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es ley de 6 de septiembre de 2022, es la famosa conocida como ley del sí es sí. Esta ley está de plena actualidad, como todos sabemos, porque en la aplicación de la misma pues, han surgido multitud de problemas por la revisión de condenas que se está dando lugar continuamente, lo cual ha determinado la puesta en libertad de múltiples delincuentes sexuales y ha producido, como todos sabemos, una gran alarma social. Hoy mismo el Tribunal Supremo ha dicho que sí, que las condenas hay que revisarlas en aplicación de la nueva ley, en contra de la postura sostenida hasta ahora por el Gobierno. Toda la polémica que da lugar a esta ley deriva de la falta de técnica jurídica de la misma, que es lo que ocurre cuando se pone por delante la ideología al derecho. En la tramitación de esta ley se han prescindido de la opinión y aportaciones de personas cualificadas y no se han tenido en cuenta tampoco, como ha ocurrido antes y hemos visto, ni los informes del Consejo General del Poder Judicial ni de ningún otro organismo que hubieran paliado probablemente estos perniciosos efectos y hubieran probablemente mitigado estas consecuencias a que estamos asistiendo. Es una ley de marcado carácter ideológico. Claramente resulta este hecho de que la ponencia de la misma haya sido redactada por la Comisión de Igualdad y no de Justicia, como previsiblemente hubiera sido lo más lógico. Los aspectos positivos que en esta ley se contienen, como pudieran ser la prohibición de los anuncios de la prostitución o la promoción de la misma, la regulación de la prevención y sensibilización en el ámbito laboral o las medidas de reparación de las víctimas, se ven empañadas por el matiz ideológico y de una determinada ideología que inspiran la ley. En efecto, en el artículo 2, párrafo 3 de la ley, se establece como principio rector de la ley el enfoque de género, fundamental en la comprensión de los estereotipos y las relaciones de género,
sus raíces y las consecuencias en su aplicación y en la evolución de su impacto. Y promoverán, dice, de manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres para el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Esto dice el artículo 2. Y el artículo 7 señala que el sistema educativo español incluirá dentro de sus principios de calidad la integración de contenidos basados en la coeducación y en la pedagogía feminista. O sea que el sistema educativo español tiene que estar basado en la coeducación y en la pedagogía feminista, sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual. Y ya sabemos todos la opinión de la ministra de Igualdad sobre estos temas de educación de género, que puso de manifiesto hace poco en relación a la educación para los niños, que llevó a muchos comunicadores a pensar que estaba poco menos que promocionando la pederastia. Esta ley es especialmente conflictiva en el tema del consentimiento para los delitos sexuales. La aludida ministra ya señaló al aprobarse la ley que por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales, lo cual hay que afirmar rotundamente que no es cierto, porque el consentimiento siempre ha sido el eje central de los delitos sexuales. Ya lo decía el Código Penal de 1995, que señalaba que cometía delito el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realice actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Es decir, que los actos sexuales no consentidos eran delito antes y lo siguen siendo ahora. Por tanto, esa afirmación de la ministra es más propaganda que realidad. Lo que ocurre es que la ley introduce una definición restrictiva del consentimiento y entre el modelo de negativa expresa, el no es no, y el del consentimiento expreso, sí es sí, opta expresamente por un consentimiento expreso, es decir, que no cabe alegar oposición ni cabe alegar consentimiento tácito, que si se quiere que no haya delito tiene que haber un consentimiento claro e inequívoco por parte de la víctima, planteándose así cómo se puede probar de una manera terminante que ha habido un consentimiento expreso en un acto que se desarrolla de manera habitual con carácter íntimo. Esto determinó que en el informe también del Consejo General del Poder Judicial sus 20 vocales de manera unánime señalaran que la forma en que estaba redactado este precepto puede suponer una inversión de la carga de la prueba, es decir, que no se respete la presunción de inocencia del acusado y que en ocasiones le puede colocar en una situación de indefensión, en definitiva la palabra del uno contra la del otro, lo cual ha llevado de manera irónica y en muchos medios a recomendar que hoy día para mantener relaciones sexuales poco más o menos había que tener un previo consentimiento por escrito e incluso ante notario, ¿no? Hay otros planteamientos polémicos en la ley, consecuencia de haber atendido más al aspecto ideológico que al jurídico, como se ha puesto de relieve con la revisión de condena, que es la supresión de la diferencia entre violación y abuso sexual, dando lugar, con las consecuencias que ya hemos aludido, a que a partir de octubre de 2022 todo acto sexual no consentido sea considerado agresión sexual, independientemente de que haya o no violencia o intimidación, lo cual supone cargarse un principio fundamental del derecho penal, cual es la proporcionalidad de la pena, en virtud de la cual las penas deben ser necesarias y proporcionales a la gravedad del delito cometido, que puede determinar, como está ocurriendo, que conductas menos graves tengan una mayor pena y a la inversa, que conductas más graves tengan una menor pena. Esto es lo que está pasando y esto es lo que está produciendo esa alarma social sin que por parte de los promotores de esta ley exista un propósito de rectificación. Ayer o antes de ayer ha habido, parece ser, una inclusión en la exposición de motivos de un texto recomendando a los jueces que interpreten la ley de una determinada manera, pero eso no cabe interpretarlo como una rectificación de la ley, es una simple recomendación que los jueces aceptarán o no, porque la obligación de los jueces es aplicar la ley. ¿No es eso? Sí, sí, así es, efectivamente. La principal novedad que aporta esta ley, aparte de toda la carga de adoctrinamiento y educacional y tal que se da en todas las leyes ideológicas de este gobierno, ¿no? Siempre hay 4 o 5 artículos sobre educación, y contenidos sobre esto en los programas educativos, el programa de formación de los funcionarios, etc. Aparte de eso, lo que aporta el grupo es la desaparición del tipo penal del abuso sexual.
hasta ahora había pues, el abuso sexual o la agresión sexual. La agresión sexual implicaba el recurso a la violencia, a la intimidación. En cambio, el abuso sexual es, por ejemplo, aprovechar un estado de embriaguez de una persona para tener acceso carnal con ella o desecharle alguna sustancia que debilite su voluntad o que mide su entendimiento, etc. Claro, al confundir, quiero decir, lo que hacen es disolver el abuso sexual en la agresión sexual. Lo que ocurre, en primer lugar, habrá un desprotección de las víctimas, porque si hacer lo más grave, que es tener relaciones sexuales mediante la violencia, sale igual de caro que hacer lo menos grave, lo mejor es hacer lo más grave si es un desalmado, ¿verdad? Si va a tener más consecuencias penales, pues vas a hacer lo más grave, pero también más eficiente, ¿no? Sí. Más eficiente desde el punto de vista de conseguir tu propósito. Es decir, hay penalistas que han advertido que puede haber un efecto paradójico de desprotección de las víctimas, como ocurre siempre que suceden otros tipos de penales. Y en segundo lugar, hay el famoso efecto de descarcelación, que es consecuencia de la modificación del arco de pena, es decir, el delito de agresión sexual. Tenía penas de recurso a los 12 años, ahora vas a tener penas de los 6 a los 12 años. Claro, como ellos saben que se pueden tratar como agresión sexual, lo que antes eran abusos sexuales y conductas menos, que en principio no se menos comunes, lo que hacen es rebajar las penas. En el artículo 11 del Código Penal establece que cualquier rebaja de penas debe ser aplicada retroactivamente a los condenados. Pues bien, el resultado es que hay condenado por agresión sexual en la calle, está saliendo a la calle estos días, se les aplica la disposición más favorable, ¿no? El arco de penas ha pasado de estar de los 12 años a ser de los 6 a los 12 años. Y esto es algo de lo que se advirtió al gobierno en los informes preceptivos que anteceden a la nueva norma, pero que no hicieron caso. Y ahora lo que hace es como ha hecho Irene Montero y las autoridades de su ministerio, en lugar de negligencia legislativa, lo que hacen es culpar al racismo de los jueces y sostener que hay que reeducar el feminismo a la judicatura española. Cuando nuestra diputada Carla Toscano dijo aquella sobre Irene Montero, el contexto era ese: usted que acusa a los jueces que han hecho unas oposiciones, una formación política, los acusa de ignorancia, los acusa de falta de principios, de necesidad de reeducación. Bien, usted lo único que ha estudiado en su vida en profundidad es a Pablo Iglesias. No será el contexto de la frase, lo sacaron de contexto, pero el contexto era ese. En fin, de nuevo, una ley muy inquietante, porque además se difumina o se debilita la presunción de inocencia, y todo ello para que ni siquiera estén más protegidas las potenciales víctimas. A continuación nos vamos a ocupar, yo no sé si está aprobada ya, porque parece ser que se aprobaba hoy, el proyecto de ley de la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Esto todavía no es ley, está como proyecto y no sé si se habrá aprobado hoy o no. Hoy lo han aprobado, sí. Lo han aprobado ya. Bueno, pues este proyecto de ley también está impulsado por el Ministerio de Igualdad, bajo el control del partido político Podemos, y es otro de los temas estrella y de más perfil ideológico de esta legislatura. Ya en esta legislatura habíamos asistido a la promulgación de una ley de acusado carácter ideológico en esta materia. Nos referimos a la Ley Orgánica 4/2022 de 12 de abril para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción del embarazo.
Resulta sorprendente que quienes se erigieron en absoluto defensores de la libertad de expresión fomentaron los escraches e insultos a contrincantes políticos y envolvieron todo ello en el concepto de jarabe democrático, puedan oponerse a quienes, sin agredir a nadie, ni dirigirse siquiera de manera intencionada a las mujeres que acuden a clínicas abortivas, simplemente por rezar en la vía pública, puedan verse acusados de un delito de coacciones, que puede verse castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Resulta paradójico y absurdo y por ello también de difícil aplicación, porque las mismas fuerzas de seguridad del Estado han manifestado las dificultades que existen para la aplicación de la norma a quienes en absoluto perturban el orden público y de ninguna manera hostigan a las mujeres que se dirigen a esos centros abortivos, sino que rezan en las inmediaciones de los mismos. Pero este es el concepto de libertad de expresión que tienen nuestros gobernantes en este tema. El siguiente paso en esta deriva en materia de aborto ha sido la presentación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que al parecer ha sido aprobada hoy. Enviado también por el Ministerio de Igualdad a las Cortes Generales en agosto de este año y del cual la ministra Montero ha explicado que con esta ley removemos los obstáculos que están impidiendo el derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a decidir sobre sus propios cuerpos, sin tener en cuenta, evidentemente, el niño que llevan dentro. Los ejes centrales de esta reforma, que al parecer se ha aprobado, son la supresión del consentimiento previo de padres y tutores a los menores de 12 y 14 años, la supresión de la información previa, que aunque fuera una cuestión bastante hipócrita, porque todos sabemos que más bien estaba dirigida a incentivar el aborto más que a descartarlo. Eran dirigidos los que pretendían información a practicar el aborto. Se han suprimido también los 3 días de reflexión obligatoria, como si esos días pudieran ayudar a que la mujer decidiera seguir adelante con su embarazo. Se pretende la mejora de la educación sexual en las escuelas, eso sí, abordada desde el enfoque de la ideología de género y el fomento de las prácticas sexuales entre los jóvenes. La mejora de la formación de los profesionales sanitarios en materia de aborto y salud sexual y otra serie de medidas, como son la introducción de la salud menstrual y las bajas laborales por este motivo, y el reparto de forma gratuita de métodos de barrera de anticonceptivos en centros educativos y vinculado a campañas de educación sexual. La tramitación de este proyecto de ley se ha hecho por el procedimiento de urgencia, una vez más, para intentar saltarse informes sobre el mismo, como el del Consejo General del Poder Judicial, exigidos por la normativa legislativa. La ministra señaló que se ha cansado de esperar los informes que debería emitir el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, y que si ellos no hacían su trabajo en un nuevo ataque a la Judicatura, ellos, el Gobierno, tenía que continuar su labor, porque señalaba la ministra, cuando gobierna el PP se destruyen y niegan derechos, mientras que su gobierno de coalición amplía y reconoce derechos. El antecedente de esta nueva ley se encuentra en la Ley del Aborto del Gobierno Zapatero de 2010, que desde 2010 está pendiente de resolver el recurso de constitucionalidad presentado y que fue objeto, esta Ley de Zapatero, de una tímida reforma por el Gobierno del PP en el año 2015, Gobierno del PP que llevaba en su programa la derogación de esta ley y que no cumplió, y que en el año 2015 volvió a introducir el requisito del consentimiento expreso de padres y tutores en el caso de aborto de menores de 16 y 17 años, porque aludía el PP en esta reforma a la desprotección que suponía para las menores de edad, cuyos padres son quienes de forma indiscutible se encuentran en mejores condiciones de evaluar el impacto psicológico que supone atravesar un aborto y, por tanto, de aconsejarla. La nueva ley, la que ha sido aprobada hoy, pretende revertir esta situación y posibilita a las menores de edad abortar sin ningún tipo de cortapisas familiares. Y todo ello, con independencia de consideraciones morales, plantea un problema de incoherencia legislativa. El artículo 39.3 de la Constitución española señala que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los casos en que legalmente proceda. Son los padres los responsables legales de los menores de edad hasta que tienen hasta su mayoría de edad la obligación de velar por ellos, dice la Constitución. Y esta normativa constitucional está además confirmada por nuestro Código Civil,
cuyo artículo 154 dice que los padres o tutores legales deben velar por los hijos y tenerlos en su compañía. ¿Cómo se puede compatibilizar este deber legal y constitucional de los padres que se exige en supuestos mucho menos graves, como por ejemplo una intervención quirúrgica rutinaria para hacer un viaje, y sin embargo no es necesaria esta intervención de los padres para un supuesto tan grave como acabar con la vida de un ser humano que anida en el seno de su hija? Solo un radicalismo feminista podría justificar una medida de este tipo. Y además esto entra en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional, la única que se pronunció sobre este tema, la sentencia 53 de 1985, que afirmaba que aunque esta frase puede ser lógicamente objeto de discusión para quienes somos contrarios al aborto, que aunque el no nacido no tiene un derecho absoluto a la vida, decía el Tribunal Constitucional, sí es un bien jurídico que el Estado tiene el deber de proteger. O sea, no hay un derecho absoluto a la vida, pero es un bien jurídico protegible. Pues este deber de protección, que la sentencia del Tribunal Constitucional pone de manifiesto, se infringe de manera clara al incluir el aborto entre el conjunto de derechos sexuales y reproductivos que la nueva ley consagra. A partir de la aprobación de esta ley, en lugar de ser el no nacido un bien jurídico protegido, como dice el Tribunal Constitucional, lo que es un bien jurídico protegido es el aborto. Y a la facilitación del mismo se pondrán todos los recursos del aparato estatal. Y también en esta materia pues es importante destacar, como pusimos de relieve antes en materia de eutanasia, el tema de la objeción de conciencia relativo a los profesionales sanitarios. También en esta materia se regula mediante su inclusión en un registro de objetores, con las consecuencias que antes hemos señalado, y que además señala el proyecto de ley en orden a garantizar que siempre habrá personal disponible para practicar un aborto. Establece que quien se declare objetor se le aplicará tanto en la sanidad pública como en la privada. Así que esta es la ley que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Sí. Pues nada, es exactamente como tú lo has dicho, el planteamiento anterior que ofreció el Tribunal Constitucional en su sentencia del 85, según el cual se trataba de un conflicto entre los bienes jurídicos. En determinadas circunstancias, en principios excepcionales, el bien protegible, que es la vida de un nacido, decaía en favor del otro, no de la libertad de la mujer, sino el derecho de la mujer a no sobrellevar un embarazo que resultara lesivo para su salud o un embarazo del también responsable en el sentido de que no haya tenido relaciones sexuales consentidas, ¿no? En el supuesto de la violación, o bien un feto que empiece con malformaciones muy graves, que estuviera recibiera a un hijo con esas condiciones, iba a presentar un peso inasumible para la madre. De ese tratamiento hemos pasado a otro en el que ya no aparece por un lado el bien jurídico, que es la vida del nasciturus, lo único que existe es la libertad de la mujer. No se lo veía como un mal necesario, digamos, sino como un bien. Solamente habría que ver si tienen oportunidad de ver nuestros vídeos, las intervenciones de las diputadas de partidos de izquierda hoy me pena, porque hay como un reflujo demoníaco en maximizar el número de abortos, ¿no? Por eso esta reforma consiste en eliminar los últimos frenos. Freno que podría ser informar a la mujer por las alternativas que tienen, los criterios de reflexión, etc. Todo eso desaparece y como es un derecho, lo mejor es que sea ejercitado lo más posible, ¿no? Es decir, cuanto más aportos, mejor. También lo de las menores de edad, etc. Poco el momento de varias, entre ellas a los ciudadanos casi la más radical, la diputada de Ciudadanos Sara Jiménez, que casi adelanta por la izquierda PSOE y Podemos, es que para ellas el derecho al aborto no es la negación de la vida, no va contra la vida ni va contra la mujer, sino que tiene que ser una maternidad deseada, Esto es una falacia porque la mujer es madre en el momento que concibe, y salvo que
el embarazo haya sido fruto de una violación, esa concepción es fruto de una decisión. Es decir, el momento de decidir el momento previo al momento de relaciones sexuales, debe saber que existe posibilidad, sea muy pequeña, en el caso de disolución anticonceptivos, que resulte con embarazo. El momento de la libertad es antes de la relación sexual, no después. Bien, esta propuesta queda fuera de juego todo lo que estoy diciendo y ahora esto, quedar embarazada es como una especie de atropello de la libertad de la mujer, o sea, de evento de la libertad de la mujer, no sé cómo decir, es verdaderamente deprimente, acongojante, ver hasta qué punto se ha deteriorado el sentido moral de buena parte de la sociedad en relación con este asunto, porque, vamos a ver, esta gente lo toca después. Quiero decir, están reproduciendo lo que ha llegado a pensar de la sociedad sobre este tema. Bueno, pues el proyecto de ley trans, en su exposición de motivos, alude a la evolución de la legislación española para recoger una serie de cambios y avances en materia de igualdad social con todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género, para afianzar conquistas sociales de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc. Es decir, de forma abreviada, personas trans. La nueva ley dice erradicar cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, reconociendo este derecho y prohibiendo terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento para modificarla. Y para ello se reconoce el derecho a la rectificación registral del sexo de los menores de edad y se eliminan requisitos de acreditación médico y psicológico en coherencia con la despatologización de estos tipos de realidades. Esta ley también ha producido múltiples tensiones y reacciones en toda la sociedad e incluso en el seno del gobierno de coalición por parte de los sectores feministas clásicos, por llamarlo de alguna manera, que consideran que la ley trans discrimina a las mujeres y desvaloriza la lucha por la igualdad de los sectores feministas, produciendo un efecto de discriminación positiva respecto de las personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación y constituyendo por eso un atentado a la lucha por la igualdad que dichos sectores preconizan. Son muchos los aspectos polémicos de ese proyecto de ley, de manera que a día de hoy no se sabe cuál será el texto definitivo. Ahí hay una lucha de poder entre los dos partidos que no sabemos en favor de quién se decantará. Se han ido produciendo en el seno del gobierno. Parece ser que ayer consintieron por parte del PSOE que se permitiera el cambio de sexo a los menores de 12 y 14 años sin necesidad de consentimiento alguno. O sea que ha ganado... Ha ganado efectivamente Podemos en esta materia. El principal escollo en el acuerdo entre estos dos partidos era precisamente esto, la previsión legal de que los menores de 12 y 14 años pudieran por sí solos solicitar la rectificación del sexo. Parece ser que en esta materia el sector socialista se ha plegado a las exigencias de Podemos. Pero son muchos otros los aspectos polémicos que este proyecto de ley establece o trae consigo, como han puesto de manifiesto también informes tanto del Consejo del Poder Judicial como del Consejo de Estado. Entre ellos podemos destacar, en primer lugar, que discrimina a las mujeres y atenta contra el principio de igualdad, como hemos señalado antes, porque otorga una notable preferencia y superior legitimación a la defensa de los derechos e intereses de las personas trans respecto a la reconocida a mujeres y hombres. En segundo lugar, señalan que no debería admitirse la modificación registral de la mención relativa al sexo hasta la mayoría de edad de los 18 años y que con anterioridad a esa fecha debería reconocerse el derecho de padres y tutores a prestar su consentimiento, como hemos puesto antes de manifiesto en materia de aborto o, en su defecto, a autorización judicial. Señalan también en estos informes que no se puede admitir, como prevé el proyecto de ley, un derecho de reversión de esta modificación de sexo, sin condicionante alguno, es decir, que se pueda cambiar de opinión a los pocos meses de optar por un cambio de sexo en el registro civil.
y que estos supuestos de cambio deberían tener un carácter excepcional y justificado. Y en este sentido se pone de manifiesto que si pudiera consagrarse legalmente un derecho de reversión, realmente ese derecho en muchos casos no se va a poder dar, porque las intervenciones quirúrgicas que entrañan estas intervenciones de reasignación de sexo son irreversibles, y esas sí causan daños físicos y psicológicos a las personas que se someten a las mismas. Tampoco, señalan estos consejos, es apropiado prohibir de manera determinante las terapias de conversión o aversión para modificar la orientación sexual, porque ello supone una inaceptable restricción de la capacidad ahora de las personas mayores de edad. ¿Por qué no van a poder expresar hasta un consentimiento libre? Y se ha puesto también de manifiesto las graves consecuencias que esta ley puede generar en el ámbito del deporte, produciendo discriminación a las mujeres deportistas atendidos. Señala el concejal del Poder Judicial la realidad de las diferencias de condiciones físicas existentes y la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es, circunstancias generadoras de una situación de patente desigualdad en el seno de las competiciones deportivas femeninas, que ya se ha puesto de manifiesto varias veces, por ejemplo, en Estados Unidos. Son, por tanto, muchos los aspectos polémicos de esta ley, pero lo fundamental sería, como señala el informe del Consejo de Estado, que no parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo, el cambio de sexo, de todo elemento probatorio que acredite de un modo u otro cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona. Es decir, que existiera un deseo consolidado por parte de esa persona de producir ese cambio sexual. Y por ello se señala la necesidad de un informe médico o psicológico que garantice la idoneidad de esa rectificación registral. Porque señala igualmente este informe que no es cierto que la reciente despatologización de la transexualidad requiera la conversión del cambio de sexo sobre la base de una decisión libérrima de la persona y sin condicionante alguno. Es decir, que sea el individuo por sí solo, libremente, el que en cualquier momento pueda determinar el sexo que quiera tener. Así que con esta intervención tuya ya he terminado. Bueno, pues esto de la ley trans es especialmente aberrante. De verdad es que me gustaría tener más tiempo para explicarlo, porque comprendo que estamos cansando ya al público. Que en este precisamente no le recomiendo la intervención de la diputada de Vox Lourdes del Monasterio en la ponencia legislativa, o sea, la Comisión de Igualdad, el lunes. Por ejemplo, mis publicaciones de Facebook la he puesto, ¿no? En Facebook. Vamos a ver. ¿Cómo decir? En primer lugar, es aberrante que la ley se llame Ley de Libertad Sexual y de Derechos de las Personas LGBT. Lo cual implica que hasta ahora no había libertad sexual y hasta ahora no, las personas LGBT, los homosexuales, transexuales, etc., no tenían derecho. Son mentiras. No hay muchísima libertad sexual, incluso quizás demasiada, y los homosexuales, transexuales, etc., disfrutan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos desde hace como mínimo 40 o 50 años, a lo mejor incluso más, digamos, desde la transición democrática. Por lo tanto, no hace falta una ley de derechos especiales para las personas LGBT. Los derechos especiales son un privilegio. Precisamente la conquista de la igualdad ante la ley frente a la sociedad estamental previa a las posiciones liberales. En el antiguo régimen, efectivamente, la sociedad estaba como dividida en estamentos y no eran los mismos, los derechos y deberes de un aristócrata, de los campesinos, de los burgueses. Con un gran paso adelante, la igualdad ante la ley. Ya no hay aristócratas, plebeyos, campesinos, burgueses, a su vez ciudadanos, iguales ante la ley. Y lo mismo después, los sexos, ¿no? Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Bueno, ahora estamos desandando ese camino, creando de nuevo derechos especiales para sectores de la población, para las mujeres, para la raza distinta de la blanca o para los homosexuales. Esta es una primera. Pero después, es que de nuevo se establece todo un aparato adoctrinador y educador para inculcar a la sociedad una visión aberrante de la naturaleza humana y de las mujeres. Y para que tengan apuntados los artículos, no voy a tener más tiempo con ellos.
la identidad sexual es algo distinto del sexo biológico. El sexo biológico. El sexo biológico es el que está en nuestro cromosoma, en nuestros genitales, ¿no? Bueno, pues la identidad sexual tiene un misterioso sexo sentido, o sexo deseado, o sexo construido, que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. Es decir, tú naces con genitales masculinos, con genitales femeninos, pero en tu alma, o en tu corazón, o en tu interior, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser otra cosa. No sé qué, pero tú tengo el artículo 3 de la ley, la identidad sexual es una vivencia interna, individual, del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado a nacer. Ya, la elección de un verbo asignar ya es bastante peleadora, ¿no? Asignar, es un capricho del médico. El médico declara al niño a este efecto porque viene un genitalia masculino. Le asignan, aunque no es una habilidad, en la red. Y es que es esto. ¿Cómo decir? La especie humana, como todas las demás especies animales, se divide es una realidad biológica protegida. Además, claro, es algo, por ejemplo, muy anterior a la especie humana. La división en machos y hembras viene desde la explosión del campo, desde hace 600 meses. La evolución biológica, la revolución sexual, como además una modalidad de conservación de las especies y de mejora de las especies, digamos, más sofisticada, más que la anterior revolución asexual. Entonces, esto, sí, la identidad masculina o femenina está impresa en todas cada una de nuestras células, las cromosomas XX o XY, ¿no? Entonces, creo que toda esta teoría de la identidad sexual como cosa disociable del sexo biológico es muy anticientífica, es pura ideología, porque es una construcción ideológica, no es ciencia, no es naturaleza humana. ¿En qué se basan ellos para intentar proponer esta disociación del sexo biológico y del sexo? Se basan en la existencia de la disforia de género. Y es verdad, existe un extraño, muy infrecuente trastorno psicológico reconocido por la Organización Mundial de la Salud de los años 60. Al principio como simple Benjamin, después se la llamaron disforia de género. Y consiste en que un porcentaje pequeñísimo de individuos no están cómodos con su sexo, ¿no? Se daba, es cierto, casi exclusivamente en varones, y se manifestaba desde la infancia. Parece que se daba solo en varones porque la base fisiológica de esto podían ser fallos en la secreción de testosterona durante el desarrollo fetal. Es decir, en el efecto de sexo masculino, los testículos se crean muy pronto, a la semana 7, a la semana 8 de la gestación, y empiezan a agregar testosterona, y esa testosterona impregna el cerebro y dirige la configuración del cerebro. Si falla ese mecanismo, te sale, digamos, un individuo que genitalmente varón, pero que, digamos, su cerebro, por así decir, feminizado o digamos, no identificado con el sexo divino, ¿no? Porque ha fallado la testosterona en la vida, en el desarrollo del sexo. Bueno, o sea, se daba poquísimo, estimaciones que dicen cada día individuos, y además de ser muy frecuente, en un porcentaje muy alto de casos se curaba de manera natural en la pubertad. Porque en la pubertad el organismo se llena con la hormona de curadero sexo-biológico, en el caso del varón, la testosterona. Esa inundación hormonal basta para solucionar en muchos casos, el 80-90%, esos problemas de no identificación con tu verdadero sexo, ¿no? Ese deseo de tener el sexo opuesto. Bien, bueno, pues ¿qué hacen ahora? Pues lo que hacen es imponer, de hecho, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, lo que se llama terapia de afirmación. La terapia de afirmación es asumir el diagnóstico de un preadolescente. Es decir, un niño o una niña de 12 o 13 años que llega diciendo que quiere pertenecer al sexo opuesto y que se siente encerrado en el cuerpo equivocado, tienes que hacer caso. Como dicen los profesores Serrasti, y se los autores este libro estupendo, nadie nace en el cuerpo equivocado,
Imaginemos que hicimos esto con la anorexia. Por ejemplo, una chica que pesa 40 kilos y que te llega diciendo que ella se siente gorda. Y entonces el médico que dice, es verdad, se siente gorda, voy a poner un tratamiento, ¿no? Si la percepción trastornada de una persona enferma. Bueno, pues eso es lo que está obligando a los psicólogos, con esta ley. Asumir el conflicto de un adolescente o un preadolescente. Entonces, lo que está ocurriendo además es que, como que está explotando el número de casos. En Gran Bretaña se ha multiplicado por 44 en 10 años. En Suecia se ha multiplicado por 15 en 10 años. En Estados Unidos, digo por 4 por los años, no, 17. Y vi otro día de la Sanidad Catalana que indicaría que en Cataluña se han multiplicado por 70 años los casos de degeneración. ¿Qué está ocurriendo esto? Que los niños y adolescentes están sometidos a un bombardeo informativo, mejor dicho, pseudo-informativo, a un adoctrinamiento que les, ¿cómo decir?, introduce en ellos la sospecha de que su problema pueda ser estar atrapado en el propio lugar. Cuando realmente tienen otro tipo de problemas. ¿Quién no tiene el problema de la autoestima en la adolescencia? ¿Quién, yo qué sé, las chicas que están incómodas para llegar a la primera menstruación, no les gustan los cambios que están sufriendo en su cuerpo, etc.? ¿Cuántas personas no han sufrido eso? Pero eso no es disforia de género, no es disforia de género, son problemas de otro tipo. O bien, problemas del espectro autista, o Asperger, o inadaptación familiar, o celos por la llegada de un hermanito. Es decir, problemas de otro tipo, los pobres chicos que están sometidos a este lavado de cerebro, a este entrenamiento que les dice que quizás están tratados por el educado, empiezan a pensar, bueno, pues a lo mejor yo soy uno de esos. A lo mejor yo me siento mal porque estoy autoeducado. Por tanto, la solución para mí es cambiar de sexo. Además, me lo presentan como algo maravilloso, esto de cambiar de sexo. Nada, simplemente pones unas hormonas y enseguida te sientes bien y qué aventura maravillosa esta de transicionar al sexo opuesto, ¿no? Bueno, pues esta ley lo que hace es dar las máximas facilidades para que a partir de los 12 años, como cualquier judicial, y a partir de los 14 mucho más fácilmente, un adolescente pueda iniciar ese, y el primer paso es el primer paso es cambiar la mención del sexo en el registro civil. Luego dirán, bueno, eso no pasa nada, ¿qué importa? Vale, el registro civil y que habla de mujer, es hombre, se cambia otra vez y ya está. No, es que nunca se queda en eso, se queda la transición jurídica nunca se queda en la transición jurídica, va a acompañar la transición social, la transición social significa que a todos nos obliga a dirigirte a ti como ya tienes unas puestos, utilizar pronombres del sexo opuesto, que cambian el nombre, que cambian el mental, la apariencia física, etc. Después sigue la transición farmacológica, que consiste en, si es un preadolescente, darle bloqueadores de la pubertad para que, por ejemplo, no se llene su cuerpo de testosterona. Lo que dijimos antes que es la solución natural para lo que hace el estudio de género. Tu cuerpo se llena de testosterona y se te acaban las tonterías de querer ser. Bueno, pues ahora precisamente impiden eso, porque le dan bloqueadores a la pubertad. Por cierto, tiene un montón de contraindicaciones ahí. Para que a ese niño no le salga el bigote, lo desarrolle el pie público, los caracteres para secundarios del varón. Y viceversa, ¿no? Que la chica no desarrolle las mamas, etc. Eso es lo primero que acaba de ocurrir. Lo segundo es administrar hormonas del sexo opuesto, para que ya desarrolles los caracteres sexuales secundarios de opuestos. Que al chico le crezca más y a la chica le crezca el vínculo. Y ya la combinación es la transición quirúrgica que consiste en mutilar genitalmente a la persona. Hacer una faloplastia a la chica, una carnicería, plantar un remedio de pene que no funciona nada, y al chico castrarle, ¿no? A esto se está abocando, ya digo, a los adolescentes y adolescentes con esta ideología enfermiza, que ya digo, que en otros países nos lleva la delantera, pero en España se ha multiplicado por 44 en 10 años. Ya hay personas que han pasado por ahí que están demandando a la comunidad pública por haberles permitido cambiarse el sexo siendo menores de edad. Para llevar a cabo acciones irreversibles en su cuerpo sin tener nada que ver para ello. Y bueno, viendo la experiencia de otros, que nosotros vamos a tirarnos exactamente por el mismo. Lo peor de esto es que va a haber muchos miles de honestidad
que son los que van a pagar las consecuencias. Por cierto, los padres no tienen derecho a oponerse. Nadie tiene derecho a oponerse. En una adolescente, o sea, tiene que cambiar de sexo. Nadie ni sus padres ni nadie puede llevar de la práctica. Esta es la barbaridad que estamos a punto de hacer. Bueno, yo no sé, Consuelo, si procede pregunta o es muy tarde ya. Pues no sé. Pues si alguien quiere hacer una pregunta, es que nos hemos extendido mucho porque había mucha materia por abordar. Así que... Aprovechando que tengo mi hijo, con tu permiso, además de saludar también a Curro, como leo en la materia, yo tengo entendido que el derecho natural es la madre del resto de los derechos. Estos son, me refiero a los gobernantes actuales, lo más antinatural que yo conozco en cualquiera de estas leyes. Mi pregunta ¿es posible que en el futuro, si cambia el gobierno, se puedan derogar estas leyes o no nos queda más que San Miguel Arcángel? Curro te va a decir que sí, si gobiernan ellos. Pero el tema es muy... Bueno, de entrada el derecho natural ya no existe. Nuestro compañero de conferencia te podrá decir que él es catedrático de filosofía del derecho, no derecho natural. Eso ya pasó la historia. Pero cambiar estas leyes pues es difícil. Ya hemos hablado de que hubo la oportunidad de cambiar la ley del aborto durante la legislatura del PP y no la cambiaron. Entonces, pues cualquiera sabe. ¿Esperanza entonces? Pues a mí no me pregunte. No sé qué pensará. Bueno, pues Manolo ya ha adivinado un poco lo que pienso. Posiblemente, yo creo que el plus que aporta Vox respecto al PP es que se toma en serio estos asuntos, ¿no? El PP es el partido de la gestión, el partido de la tecnocracia, es que la economía lo es todo, lo que hay que hacer es enseñar la economía, lo demás es la añadidura. En cambio, Vox es el partido de la batalla cultural, de la batalla tecnológica, y sabe que todo esto es tan importante más para la economía. Si nosotros tenemos un respaldo popular suficiente y estamos en condiciones de participar o de concluir en gobiernos futuros, la máxima que para nosotros es dar marcha atrás en todas estas leyes antinaturales y todos estos ataques a la moral y a la sostenibilidad nacional de la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como parece que no hay otra pregunta, la verdad es que han sido muy claras sus exposiciones. No me queda sino dar las gracias a Curro Contreras y a don Manuel Gómez, a los dos, por vuestras presentaciones. Y nada, y queda citado para esa ley de memoria histórica que nos quiere explicar más ampliamente don Curro Contreras cuando pueda ser. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias por el esfuerzo, después de todo un día de trabajo y de mérito. Sí, la verdad que acabamos aquí 12 horas, pero nada, lamento mucho no puedo estar ahí físicamente, y gracias a vosotros y a vuestra disposición para contar eso. Muy bien. Bueno.